Bueno, damos inicio a este primer panel del día de hoy, de la segunda jornada del seminario, con el título de Tratado de Beijing, Derechos de los Intérpretes Audiovisuales. Es la tercera vez que incluimos este tema del seminario. La primera vez fue con la doctora Delia Lipsig en el 2013, pero estaba todavía en una etapa temprana este tratado. Luego, el año pasado también lo incluimos y este año, por pedido de la Dirección de Derecho de Autor, lo hemos incluido porque se ha convertido en una prioridad luego de que el Tratado de Beijing entró en vigor. Entonces Panamá todavía no ha completado el proceso de ratificación, o sea, primero de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, que lo inicia la autoridad competente, que en este caso es la Dirección de Derecho de Autor a través del Ministerio de Cultura, que tengo entendido, se me informó que ya se inició ese proceso y que está en trámite, ya correspondería a la Asamblea, a la Cancillería para remitirlo a la Asamblea. Bueno, todo eso está por... Y este evento contribuiría a que eso se pueda dar más, acelerar ese proceso. Esa es la idea de este panel, de incluirlo en esta ocasión. Nos acompaña la doctora Heidi Lund, consejera principal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Corregimos el error que estaba inicialmente, que decía jurista principal, era un cargo anterior, pero bueno, ahora es consejera principal. El doctor José Manuel Montes, asesor legal de Latin Artis. Tenemos también el honor de tener al maestro Luis Cobos, músico, compositor y director español y presidente de la Federación Iberoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, FILAIE. Actuará como moderadora la señora María Fernanda, profesora de maestría de diseño y producción editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, socia de la firma de abogados Hoja Cero, Consultores, Ciudad de México. Le damos la bienvenida a todos los panelistas y a la moderadora y que se dé inicio ya al panel. Doctora María Fernanda Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores de este seminario, porque siempre es un gusto estar en Panamá, aún de manera virtual. Y este evento en particular, que se lleva a cabo cada año en el marco de la Feria del Libro, contra viento y marea y ahora contra COVID también, y que nos permite a todos los apasionados del derecho de autor reencontrarnos y ponernos al día. También quiero agradecer a los panelistas que hoy me acompañan y con quienes comparto la enorme responsabilidad de iniciar el segundo día de actividades, sobre todo porque los ponentes de ayer nos dejaron la vara muy alta con sus magníficas exposiciones, pero no me queda duda que igual de ricas e interesantes serán las de mis compañeros de mesa y las de quienes continuarán a lo largo de este día. Así que a todos nuestros ciberasistentes les recomiendo que se pongan cómodos, que se preparen un rico café o un té y que se alisten para escuchar y disfrutar esta segunda jornada. Pues haré una pequeña presentación de mis compañeros, que ya el doctor Eduardo Benítez adelantó, pero bueno, quisiera decir que para abrir tengo el gusto de presentar a mi muy querida e incansable amiga, la doctora Heidi Lund. Es abogada, es egresada de la Universidad de los Andes de Venezuela con especialidad en propiedad intelectual. Es funcionaria de la OMPI desde hace 20 años, actualmente consejera principal de la División de Derechos de Autor del sector de Derechos de Autor e Industrias Creativas. Y en relación con el tema que vamos a abordar, Heidi coordinó la organización de la conferencia diplomática
organizada por la OMPI en Beijing en el 2012, en la cual se adoptó este tratado, mejor conocido como Tratado de Beijing. Así es de que si Heidi no es la mamá, sin duda es la jefa de parteras. Enseguida me da mucha alegría reencontrarme con José María Montes, que es un brillante abogado español, con largo camino recorrido en el mundo de las entidades de gestión colectiva, siempre en la defensa de los derechos de los creadores y de los artistas y los intérpretes, quien es el asesor legal de Latin Artist. Y para cerrar con broche de oro, un músico a quien admiro profundamente y como mexicana le agradezco el trabajo que ha hecho en la difusión de la música de mi país. El maestro Luis Cobos, extraordinario compositor y director de orquesta, que desde su trinchera ha dado la batalla en diferentes frentes por el reconocimiento y la protección de los derechos de los artistas de la música, tanto en España como en América Latina. El maestro Cobos, como bien dijo nuestro amigo Eduardo Benítez, es presidente de la Asociación de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España y presidente de la Federación Iberoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, FILAE. Estimados, sean muy bienvenidos a este panel. Llevamos medio año de confinamiento, muchos con niños pequeños y adolescentes en casa, otros sin mayor compañía que nuestra propia sombra. Y estoy ultra, súper y recontra segura que no hay modo de que hubiéramos sobrevivido esta crisis, por lo menos desde lo emocional, si no fuera gracias a todos los contenidos audiovisuales y musicales con los que hemos tenido, a los que hemos tenido acceso por la vía digital. Las series, las películas, los videos y hasta conciertos, además, obviamente, de los libros, que nos han hecho infinitamente menos agobiante este encierro. Y qué mejor y más atinada oportunidad para hablar del Tratado de Beijing, que por fin entró en operación este año, y por lo que le pediría a Heidi que nos haga una breve reseña del tratado y de cómo llegamos a este punto. ¿Cuál es el estatus actual del tratado, Heidi, si nos quieres actualizar? Muchas gracias, María Fernanda, y muchas gracias por esta presentación y por la oportunidad de participar en este panel. Ante todo, un gran saludo de parte de la OMPI, de nuestro director general, de nuestra directora general adjunta, la señora Sylvie Forban, al gobierno de Panamá por organizar este evento, pero también a todo el comité organizador, a tantos amigos, a Eduardo también, a Carlos, que están presentes en la organización de este seminario y nos han siempre apoyado y nos han dado ahora una oportunidad de conversar con ustedes acerca de este importante tratado. También me siento muy honrada de estar acompañada por dos panelistas de, no solamente una moderadora de 5 estrellas, sino también dos panelistas que, aparte de haber sido testigos presenciales de la adopción de este tratado en aquel junio del 2012 en la ciudad de Beijing, también han sido protagonistas de lo que ha sido la implementación de este tratado. Es decir, es mucho lo que podemos hablar en teoría o desde el punto de vista normativo, estricto a nivel internacional, pero cómo este tratado ha permeado en las legislaciones nacionales, en la práctica, cómo es una realidad, cómo estos beneficios han venido a las manos de los artistas. Yo creo que es un papel muy importante que espero y estoy segura que mis dos panelistas que me acompañan también explicarán muy bien y harán un gran papel. Este tratado, como les digo, se adoptó en el 2012, pero es un tratado que tiene una negociación, una preparación, un trabajo preparatorio sumamente largo, uno de los más largos en la historia de la OMPI, si no es el más largo. Fue negociado en 2 etapas, en 2 conferencias diplomáticas, una en el 2000 y otra en el 2012. En el año 2000 se llegó a un consenso sobre muchísimos artículos de este tratado y solo en el 2012, digamos, se cerró la negociación. Vamos al final a dar algunos puntos importantes, pero al menos ya desde el principio les podría decir que los obstáculos que en el 2000
se presentaron para, que impidieron la adopción del tratado, obviamente fueron subsanados y se pudo llegar a una conferencia diplomática en el año 2012 y prácticamente el obstáculo fue un tal artículo 12 que está incluido en las disposiciones del tratado, que habla sobre las transferencias de derechos. Ya con ello yo comienzo a hacer una diferenciación entre lo que es el texto de este tratado y las similitudes que puedes tener con tratados preexistentes o tratados hermanos, como lo son el WST y el WPPT, los tratados internos de la OMPI, que no hacen ninguna referencia a lo que puede ser el sistema de transferencia de derechos y elementos relacionados a ella. Pero Eduardo lo mencionaba al principio y me contenta mucho que tiene la memoria histórica de cuántas veces este tratado ha sido visitado por parte de Panamá en los distintos debates que tenemos. Sí, en el 2013 el tratado estaba acabadito de salir del horno. De hecho, no sé en qué momento, si a lo mejor ya se había cerrado el proceso de lo que se llamaba firma del tratado, es decir, la expresión política de parte de un país en algún momento unirse a él. Pero si no se había cerrado, estábamos por cerrar ya el momento o el proceso de firma, y luego comenzaban ya poco a poco los países a unirse a este tratado. Y es muy oportuna la propuesta de discutir, hacer un debate sobre este instrumento, porque en abril de este año entró en vigor este tratado que paradójicamente, y podríamos decir hasta sarcásticamente, entra en vigor para, digamos, hacer una realidad muy esperada por los artistas en sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, en un momento histórico muy importante. Ya lo comentabas tú, Fernanda, cuando nosotros hemos sobrevivido esta emergencia sanitaria en casa, disfrutando del streaming y de transmisiones de contenidos donde participan los artistas. Entonces, es una cuestión bastante paradójica el ver que este tratado entra en vigor en un momento muy importante, muy clave para los países. Y ojalá que muchos países puedan tener la voluntad y el ánimo que siempre ha tenido Panamá en poder aprender un poco más y explorar cuáles son las ventajas que traen consigo todas las disposiciones de este instrumento. En estos momentos son 33 países que forman parte de ello. Yo no tengo presentación online, perdón, PowerPoint, pero yo quisiera simplemente mostrarle, y me van a decir si lo pueden ver en pantalla. Si lo puedes ver. En estos momentos sí, tenemos 33 países que son parte del Tratado de Beijing. Obviamente está muy lejos, queremos tener un panorama mucho más verde. Los países que están en verde son los países que se forman parte de ella. Y como latinoamericana, a lo mejor me siento mucho más preocupada por cuál es el avance de las ratificaciones de este tratado en la región. Hasta ahora tenemos 4 países que han ratificado el tratado. Hay muchos que están en proceso de consideración, de estudio, etcétera, pero como adhesión como tal, como depósito de instrumento como tal, solamente hemos recibido muy pocos de parte de América Latina, de los 19 países de América Latina. Y esto contrasta un poco con, por ejemplo, un continente enfrente que tenemos, que es África, ¿no? Obviamente son muchos más países, son 54 países africanos, pero vemos que hay mucho más verde. En África tenemos muchos más países, incluso en Asia también hemos tenido ratificaciones últimamente. Incluso la última de ellas, si no me equivoco, si no fue Corea, fue Vanuatu. Al menos Corea y Vanuatu, una isla del Pacífico, ha venido a ratificar este tratado. Así que nosotros esperamos que por la tradición de América Latina, por la adhesión masiva a los tratados de la OMPI en materia de derecho a autor, sabemos que para, por ejemplo, la Convención de Roma, solamente un país no forma parte de esta convención. Toda América Latina en bloque forma parte. Para Panamá, esta fue una realidad desde el 1983, la Convención de Roma, que versa sobre los artistas. Pero es una convención que se quedó muy corta o que cercenó de alguna manera los derechos
que garantizaba a los artistas en el audiovisual, porque había existe una disposición en esta Convención de Roma que dice que una vez que el artista ha consentido la grabación de su imagen en la fijación de su interpretación o ejecución audiovisual, todos los derechos que se han garantizado a través del artículo 7 de la Convención de Roma quedan sin vida. Así que bueno, por muchos años se esperó esta corrección, de alguna manera, de esta injusticia para el artista en el audiovisual, y hoy tenemos un tratado, ya les digo, que como digamos un proceso mucho más largo, pero que está en vida, al igual que los otros 7 tratados que administra la OMPI en materia de derecho de autor y derechos conexos. Con esto yo quiero dar un abrebocas, simplemente sé que María Fernanda seguramente tú tienes muchas preguntas, pero quiero dar la oportunidad también a los demás panelistas de poder dar su interesante visión, opinión acerca de este tratado. Muchas gracias, Heidi, por ponernos en contexto. Y lo mismo le pediría a José María. A ver, partiendo de esta reseña que hace Heidi, tomando como punto de salida Roma, cuéntanos, José María, a los que no estamos tan familiarizados o a los que no están tan familiarizados con el Tratado de Beijing, ¿por qué era importante este tratado? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las innovaciones de este tratado con respecto a lo que ya había? ¿Qué era lo que había que no contemplaba lo que ahora contempla el Tratado de Beijing, ¿no? En favor y en beneficio de los intérpretes ejecutantes. Sí, bueno, antes de nada me gustaría agradecer en nombre de Latinartis, de la Federación Iberoamericana de Entidades de Artistas de Audiovisual, la invitación a participar en este seminario y sobre todo por haber incluido en este seminario este tema que es importantísimo, especialmente en un país como Panamá, en el que la Asociación de Intérpretes Audiovisuales está muy cerca de conseguir la autorización para poder funcionar como entidad de gestión y, por tanto, llevar a cabo la gestión colectiva de los derechos que la ley panameña reconoce a los artistas del audiovisual. Me preguntas qué es lo importante de Beijing, qué es lo que no había y qué es lo que trae de nuevo. Antes no había nada, lo ha dicho muy bien Heidi. Lo poco que había lo encontrábamos en el artículo 7 de la Convención de Roma, pero te movías un poco más allá, el artículo 19, que se conoce como disposición inhabilitante, que establecía exactamente lo que ha dicho Heidi. Una vez que el artista consiente la incorporación de su interpretación en una fijación audiovisual, el artículo 7 deja de tener aplicación. Yo añado, deja de tener aplicación por lo que a sus interpretaciones fijadas se refiere. Yo soy de la opinión de que la Convención de Roma, por ejemplo, cuando le reconoce al artista el derecho exclusivo a autorizar la fijación de su interpretación, eso queda intacto si esa fijación se ha producido sin el consentimiento del artista. Pero lo realmente importante del Tratado de Beijing es que por vez primera a nivel internacional se les reconoce a los artistas del audiovisual la condición de creadores, la condición de titulares de derechos de propiedad intelectual sobre sus interpretaciones. Un estatus que hasta hace bien poco únicamente se reconocía a los autores, y desde el año 61 y el año 96 con el UWT a los intérpretes cuando fijaban sus interpretaciones y ejecuciones en fonogramas. Si bien es cierto que en el año 96 se intentó negociar un protocolo al UWT que ampliara la protección a las interpretaciones fijadas en el audiovisual, no fue posible por la divergencia que había básicamente entre los Estados Unidos de América y Europa. Se volvió a intentar en el año 2000, se produjo un gran avance, de hecho se consensuaron 19 artículos, quedando uno únicamente pendiente, que se empezó a negociar, si no me confundo, Heidi, corrígeme si me equivoco, a partir del 2006 fue cuando el Comité Permanente empezó otra vez a retomar la cuestión, lo que nos condujo a un acuerdo histórico en el año 2011 que ya hizo superar esa barrera y por fin lograr un acuerdo, un trato internacional. Entonces, ¿qué es lo importante? Que
que reconoce a los artistas una serie de derechos sobre sus interpretaciones audiovisuales, cosa que hasta ahora nunca había ocurrido. Y lo más importante es que facilita herramientas a las distintas legislaciones nacionales para que esos derechos o esa protección que se persigue sea realmente eficaz. A mí me gustaría únicamente recordar, porque a veces nos perdemos en todo esto, pero me gustaría recordar cuál es el objetivo último del Tratado de Beijing, y para eso únicamente hay que leer el primer párrafo de su preámbulo, que literalmente lo que dice es: como objetivo del tratado es desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas respecto de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible. Luego, yo creo que es muy importante en este panel discutir cómo podemos lograr que esa protección que persigue el Tratado de Beijing sea lo más eficaz posible. Entiendo que más adelante en este panel tendré la ocasión de poder exponer cómo queremos que esa protección pueda alcanzar la verdadera eficacia y efectividad perseguida por los Estados miembros cuando decidieron adoptar ese tratado en junio de 2012. Gracias, José María. Sí, digamos, vamos a ir cerrando con esos temas que son los que nos gustaría que se queden para el final, para que los podamos comentar y la gente se vaya con esa idea al final de este panel. El maestro Cobos, no lo veo. Estoy aquí. Buenos días, maestro. Pues Buenos a mí días. me gustaría darle la palabra. Yo sé que usted ha estado desde el inicio de las negociaciones de este tratado, y me gustaría que nos contara desde los zapatos de un creador, de un artista, cuál sería el corazón, digamos. A mí me llama mucho la atención el tema de los derechos morales que está contemplado en este tratado. ¿Quisiera comentarnos algo sobre este tema? Sí, en primer lugar quiero expresar también mi felicitación y agradecimiento a la Cámara Panameña del Libro y a los organizadores de este seminario. Quería matizar un poquito lo que se ha dicho, que ha dicho Heidi. En realidad, en 1996 incluso hubo una redacción por analogía prácticamente análoga, como he dicho, al tratado, al TOIEF o al WPPT. O sea que se avanzó más de lo parecido. Había unas reuniones que se realizaban en el despacho del doctor Adpar Box, que entonces era el presidente, con Fixor, Mihaly Fixor, que fue quien preparó todos los papeles e hizo un espléndido trabajo, no solo en cuanto al derecho de puesta a disposición, que está muy bien recogido también en el Tratado de Beijing, sino en cuanto a todo el tratado, el TOIEF. Y conseguimos incluso tener una redacción, tenía un libro por aquí, pero no lo encuentro ahora, que hicimos en Philae, un librote así gordote, en el cual venía toda, y si examinamos realmente el Tratado de Beijing, veremos que en gran parte, una sustancial e importantísima parte, es una traslación del TOIEF o el Tratado de la ONU. Entonces, quiero decir que los derechos morales están recogidos, pero el Tratado de Beijing resalta la importancia de los artistas en la industria audiovisual, y eso es muy importante. Es la primera vez que en la OMPI se redacta un tratado estricta y exclusivamente para los artistas, intérpretes y ejecutantes. Los dos anteriores que se citan, el Convenio de Roma del 61 y el Tratado de la OMPI, el TOIEF del 96, tratan también de los derechos de los productores. En este caso, se hace por primera vez en la historia de la propiedad intelectual un tratado exclusivamente para los intérpretes y ejecutantes. Y eso es de una importancia brutal. El Tratado de Beijing corrige y hace justicia a esa mala situación que los artistas hemos acarreado desde siempre. Otorga 5 derechos, que no es poco, que posibilitan a los artistas que viven en circunstancias económicas de bajo nivel y precarias poder progresar y vivir dignamente su trabajo. También el Tratado de Beijing refrenda el derecho y la importancia de la música en las obras y grabaciones audiovisuales, porque
durante un largo tiempo hubo una cierta confusión por parte de los gobiernos, entendiendo que los artistas audiovisuales eran los actores y las actrices. De hecho, después contaré la situación de la ley Fanny Mickey, después contaré si puedo, porque ser el tercero en discordia, pues hay muchas cosas que los anteriores han dicho, pero si hay tiempo contaré la importancia de subrayar que la definición, hay una cosa muy importante, que es el Tratado de Beijing, cuando define lo que es intérprete y ejecutante, acude a la definición que se tardó, pues yo creo que casi un año, en concluir la definición de intérprete y ejecutante, pero recurre a ella y dice que al fin, el tratado dice que artistas, intérpretes y ejecutantes, todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore. Por tanto, hubo que corregir durante un tiempo una importante confusión pensando que el Tratado de Beijing era solamente para los actores y las actrices. Y de hecho, como digo, luego comentaré lo sucedido en Colombia con la ley Fanny Mickey, que es un enorme error que tendremos que tratar de corregir, porque al mismo tiempo que los derechos morales, lo que el Tratado de Beijing fija es que los artistas audiovisuales son todos aquellos que intervienen en una fijación audiovisual, sean por el campo del audio, del sonido o de la interpretación, de la gestualidad, etcétera, etcétera. Creo que los derechos morales son importantes porque permiten al artista exigir que su nombre figure y la representación, mejor dicho, el respeto a los derechos morales es fundamental en este mundo de la propiedad intelectual. Pero yo iría más a que los exponendos, cuando expone el tratado sus motivos, la exposición de motivos, dice, reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a las cuestiones planteadas por la evolución económica, social, cultural y tecnológica. Reconociendo que el Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas, hecho en Ginebra el 20 de diciembre, no amplía la protección a los artistas y intérpretes ejecutantes con respecto a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales. Creo que es muy importante haber corregido esa norma. Hemos luchado durante muchos años porque los actores, naturalmente, también tengan su reconocimiento, pero no solamente el reconocimiento como únicos artistas, intérpretes, ejecutantes de audiovisual, sino compartiendo y teniendo, naturalmente, recibiendo la importancia que tiene la interpretación de un actor en una película, por ejemplo, en una obra audiovisual, pero también la música. Así es que me parece que son cosas importantes para resaltar y para detallar si queréis después. Yo me remitiría a la ley Fanny Mickey si es que antes alguno de los intervinientes no me lo pisa. Muchas gracias por esa introducción y en este momento me gustaría que Heidi nos hablara en los países que ya adoptaron el tratado, ¿qué han hecho para ir adecuando su legislación? Si sabes, ¿cuál ha sido el proceso de implementación? ¿Cuáles han sido los aciertos o los tropiezos que han tenido para ir bajando el tratado a sus legislaciones nacionales? Sí, yo quisiera destacar, María Fernanda, que más importante que lo que dices, que son los 33 países que se han unido a la OMPI, lo interesante es ver que hay muchísimos países, y cuando digo muchísimos, incluyo muchos de América Latina, y estoy segura que Luis y José María pueden confirmar ello, que aún no siendo parte del Tratado de Beijing, ya acogen la normativa de la legislación, de las disposiciones, los derechos que están consagrados en este instrumento. Así que es muy poco, digamos, lo que se tiene que hacer, es decir, obviamente el proceso de cada país a nivel de aprobación de un instrumento internacional, pero acoger las disposiciones del tratado, yo podría decir que, por ejemplo, en el caso de América Latina, pero también muchos países, sobre todo aquellos de tradición
civilista. Podría decir, está José María allí, con Luis, me podrían confirmar si hay también muchos países europeos que reconocen ya en su legislación las normas de este tratado. Obviamente lo interesante de los tratados internacionales es que tengamos disposiciones similares, pero que ellas se hablen entre todas, ¿no? Y es el caso de que este tratado tiene un elemento tiene muchos elementos importantes, pero uno que quiero destacar es el criterio de la nacionalidad. Es un tratado que, digamos, declara que existe una protección viendo cuál es la nacionalidad del artista. Y esto significa que cuando un país da el paso a ratificar este tratado, da un voto de confianza a proteger, digamos, la actividad cultural o las expresiones culturales de su país allende. Es decir, que significa que una artista panameño será protegido cuando Panamá adhiera a este tratado. Sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales serán protegidas en todos los países que forman parte de la familia de Beijing. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos notado? O al menos donde la OMPI no tiene, digamos, mandato para supervisar lo que puede ser la implementación del tratado, pero sí puedo hacer al menos 2 acotaciones en estos momentos, podría agregar otras. En primer lugar, yo creo que es fundamental la organización que puedan tener los artistas en un país en cuestión. Es decir, el tratado, la semilla del tratado germina mucho más rápido cuando los artistas están organizados. Y yo creo que allí también José María y Luis podrían agregar muchísimo al respecto. El funcionamiento de la gestión colectiva como tal, aun y cuando ya el tratado no haya entrado en vigor para un país, es fundamental. También hay elementos que son fundamentales y que son más parte del proceso de ratificación del tratado, es el reconocimiento de que hay aspectos críticos en el tratado que son muy importantes para los artistas, pero que son discrecionales para los países que adhieran al instrumento. Me refiero, por ejemplo, al derecho de radiodifusión y de comunicación al público. Los tratados internacionales en general tienen reservas, es decir, la posibilidad de un país de poder decir yo me reservo la posibilidad de no reconocer este derecho, es decir, son puertas, digamos, o ventanas que se pueden cerrar. Y en el caso del Tratado de Beijing hay una ventana que, digamos, sobre la cual los artistas ponen muchísima atención, porque es la fuente de esta remuneración de la cual hablábamos al principio de este panel. La posibilidad de poder reservar este derecho está allí, pero obviamente el deseo de los artistas es que se reconozcan no solamente derechos exclusivos, pero también posiblemente derechos de remuneración sobre este tipo de explotación. Más allá de ello, obviamente, lo que observamos es que por el contenido mismo del tratado, yo creo que un aspecto fundamental del Tratado de Beijing es la agenda digital, es decir, todo el reconocimiento, este paquete de derechos en el ambiente digital es lo que observamos a los cuales los países ponen muchísima atención, pero bueno, encontramos también variantes en cuanto a lo que puede ser la implementación y ya estaba mencionando la posibilidad de hacer una reserva, al menos en este caso, que no son muchos los países que han hecho las reservas, la mayoría no lo han hecho, pero existe esa posibilidad. ¿Intervenimos por orden o podemos intervenir? No, yo precisamente para que no dijera que iba hasta el final, le doy oportunidad, maestro Cobos. Fantástico. No, sí. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes del Tratado de Beijing, con respecto a lo que ha dicho Heidi, que el Tratado de Beijing es que abre la puerta a que se reconozcan no solo las obras audiovisuales, sino las fijaciones audiovisuales. Entonces, hay un concepto que es de grabaciones audiovisuales. Una grabación audiovisual es aquello que contiene imagen y sonido, por ejemplo.
Y una obra audiovisual, pues es una película, una serie que tiene guión, dirección, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque el reconocimiento, con respecto a lo que ahora José María podrá también intervenir en este respecto, pero al respecto, el reconocimiento que han hecho algunos países, por ejemplo, en España está muy bien reconocido, en otros países también, pero ha sido tibio y en muchos casos confuso. Yo me refería, por ejemplo, a la ley Fanny-Mickey, pero hablando en general, las observaciones, es decir, las legislaciones que han contemplado el derecho audiovisual a la comunicación pública, en muchos casos son tibias y luego no se pueden ejercer por mil motivos. Yo creo que el Tratado de Beijing lo que hace es que abre la puerta para que sea vinculante esto que se ha firmado y que se ha ratificado. Bueno, se ha ratificado o no, porque yo tengo mis serias dudas, porque la ley dice que cuando hay 30 partes que lo ratifican, el tratado entra en vigor y pregunto a Heidi, ¿es vinculante el 100% o no? ¿O es alternativo el poder ponerlo en marcha? Heidi. Con su permiso, señorita moderadora. Sí, adelante. A ver, todo depende, Luis. Es súper interesante esta pregunta porque no solamente se aplica al Tratado de Beijing, sino también a todos los tratados que administra la OMPI. Todo depende del marco constitucional que pueda tener un determinado país. Sabemos que los países de América Latina, por ejemplo, tienen una tradición monista, podríamos decir, donde una vez que usted ratifica el tratado, este forma parte de la legislación nacional y no es necesario ni siquiera una implementación. Obviamente hay excepciones al respecto, pero encontramos que la mayoría de los países de América Latina siguen digamos, este sistema. Hay otros países donde es necesaria hacer primero una modificación total de la ley de adaptación para luego modificar, para luego pasar a modificar a ratificar el tratado. Y una tercera opción también, que la hemos observado en algunos países, es una ratificación del tratado y una necesaria implementación inmediatamente luego, porque si no existe ello, el tratado, digamos, no entra en vigor dentro de la ley nacional. Pero ya digo, en el caso de América Latina, muchísimos son los países que una vez que, digamos, por orden constitucional, una vez que adhieren a los tratados, no es necesaria su implementación nacional. Obviamente, como cualquier otro tratado, a veces es recomendable hacer ciertos ajustes dentro de la legislación nacional, sobre todo a nivel de, yo no diría ya no solamente a nivel de legislación, pero también de reglamentos o decretos, para regular cuestiones que van mucho más allá de lo que puede ser el tratado, pero que son a lo mejor ajustes importantes, ¿no? Como puede ser la cuestión de la gestión colectiva o de las tarifas, etcétera, donde digamos, el tratado no entra en ese tema. O, por ejemplo, la propia transferencia de derechos, lo mencionaba al principio. Tenemos el artículo 12 del Tratado de Beijing que menciona la transferencia de derechos. Es una disposición que prácticamente es discrecional, es decir, da discrecionalidad a los países para que puedan reconocer ciertas cuestiones, para que sigan una línea u otra, una opción u otra, pero prácticamente se deja a la legislación nacional el reglar sobre el tema. Gracias. María, quisiera darte la palabra ahora. Y algo que comentó Heidi, y de ahí te pido que lo retomes, desde la cancha de las entidades de gestión. Si bien, como dice Heidi, hay muchos países en América Latina, que te pediría también que te pongas en el contexto de América Latina, que no han adoptado todavía el tratado, que no lo han firmado, hay cosas que se pueden avanzar tanto en la legislación como parte de las sociedades de gestión colectiva. ¿Qué trabajo hay que hacer para ir allanando el camino para que cuando su país lo firme, bueno, pues ya, digamos, esté como mucho más preparado el terreno? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Sí, vamos a ver, en mi opinión, no es una cuestión tanto de implementar el tratado a base de reformas legislativas. Por supuesto, estas reformas van a tener que venir sí o sí en aquellos países en los que la legislación no cumple con lo que podríamos denominar el estándar de Beijing, pero sucede que en casi todos los países latinoamericanos
el ejemplo destacado es Panamá, se cumple sobradamente con el estándar de Beijing. A lo que comentaba Luis, yo lo que digo es sí, el tratado ya entró en vigor, con lo cual ya es vinculante, pero es vinculante para las partes contratantes. Entonces, desde mi punto de vista, modifiquen o no modifiquen su legislación nacional, desde luego están obligados a dispensar a los nacionales de las otras partes contratantes que lo han ratificado el mínimo de protección que establece el tratado. Ahora, que modifiquen o no la legislación nacional es otra cuestión, sería consecuencia necesaria. Sí, me gustaría hacer un pequeño inciso porque me sospecho que Luis traerá otra vez a colación la ley Fanny-Mickey de Colombia, una cuestión estrictamente nacional que no creo que tenga nada que ver con el objeto de este panel, pero sobre todo que ya fue combatida frente a la Corte Constitucional precisamente por Filalle, y la Corte Constitucional falló definitivamente, reconoció la legalidad de esa norma y que no había ningún problema. Pero desde luego Luis, nadie está negando que el Tratado de Beijing también protege a los músicos, por supuesto. Claro que protege a los músicos. La interpretación de la banda sonora no deja de ser una interpretación audiovisual. Lo que sí se podría discutir, aunque quizás esto no sea el foro, es qué ocurre con la sincronización, qué ocurre con los fonogramas preexistentes una vez se incorporan a la obra audiovisual. En mi humilde opinión, eso no quedaría amparado por el Tratado de Beijing. Pero quiero decir que esto ya sería irnos a un debate de más de 2 horas. Yo sí quiero aprovechar esta breve intervención para retomar lo que decía yo al principio, cuando decía el objetivo principal del tratado viene enumerado, viene enunciado en el primer párrafo del preámbulo, en el que habla de lograr la protección más uniforme y eficaz posible de los derechos de los artistas sobre sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. La pregunta que yo me hacía era, ¿cómo logramos esa eficacia? Está muy bien reconocerles toda una serie de derechos exclusivos, del artículo 6 al 11, fenomenal, pero sucede que en el sector audiovisual sí o sí y con carácter necesario todos esos derechos exclusivos van a acabar en manos del productor audiovisual. Yo recuerdo en los debates que tuvimos previos a Beijing, la delegación estadounidense hablaba de esta cuestión como la consolidación de los derechos en el productor audiovisual. Consolidación, por otra parte, necesaria, por 2 motivos. El primer motivo, porque el productor audiovisual, que es quien invierte su dinero en la obra, necesita tener la garantía de que, habiendo producido la obra, va a tener todos los derechos que le permitan una pacífica explotación de la obra, y también desde una perspectiva de seguridad jurídica. Es decir, no puede ser que el licenciatario se vea expuesto a una multitud de reclamaciones una vez obtenido la licencia de productor. Con lo cual, todos entendemos que los derechos efectivamente reconocidos a los artistas acaban siendo cedidos al productor. Ahora, el problema es que esa cesión no se produce en condiciones de igualdad. El productor tiene una fuerza negociadora muy superior a la del artista. Y quitando aquellos países en los que existe un sindicato realmente potente, y yo me temo que por potente lo encontraríamos en Estados Unidos, Canadá, quizás el Reino Unido, en el resto de los países lo que estamos viendo es que esa cesión no suele reportar ningún beneficio al artista. En el mejor de los casos recibe una cantidad a tanto alzado que desde luego no representa ni de lejos el valor económico de los derechos que está cediendo. La herramienta que el Tratado de Beijing ofrece al legislador nacional para poder garantizar al artista el contenido económico de su derecho es el derecho de remuneración. Es cierto que en el año 2000, que fue cuando se acordó el artículo 11, se establecía esta posibilidad únicamente con respecto al derecho de radiodifusión y comunicación al público. Pero en el año 2011, cuando se acordó el texto del artículo 12, se acordó expresamente, tenemos el primer párrafo en el que se dice, una vez que el artista consienta la fijación de su interpretación en una fijación audiovisual, se podrá entender que estos derechos reconocidos en el artículo 6 a 11 son o de titularidad inicial del productor, o se presumirán cedidos a favor del productor, o el productor estará habilitado para ejercitarlos. Es decir, básicamente se le está vaciando al artista esos derechos. Con lo cual es muy importante el artículo 12.3 que establece
la posibilidad de que las legislaciones nacionales, con independencia de esa cesión de los derechos exclusivos, puedan reconocer a favor de los artistas un derecho de remuneración. También puede ser un derecho, digamos, un pago contractual, royalties, regalías, sobre la base de convenios individuales o colectivos. Pero la experiencia y la vía es dilatada en este sector, un convenio individual solamente es beneficioso para el artista si es una superestrella, y superestrellas igual hay un 3%, o es ventajoso si tienes un sindicato muy potente, que los hay muy poquitos, igual los contamos con los dedos de una mano. Por lo cual, la herramienta es el derecho de remuneración. Y esto es extremadamente importante. El artículo 12.3 no circunscribe esa posibilidad al artículo 11, sino a cualquier uso de la obra audiovisual. Dice cualquier uso de los previstos en el tratado y menciona expresamente el artículo 10, que se refiere a la puesta a disposición. Yo creo que si luego hay tiempo, ya María Fernanda nos ha comentado que efectivamente durante la pandemia que hemos estado todos encerrados, el consumo de obras a través de plataformas tipo Netflix y similares se ha disparado. Y los únicos que nos han visto beneficiados han sido los artistas, cuando todos sabemos que durante esta pandemia los primeros en cerrar salas de conciertos, teatros, cines, sets de grabación, estudios de grabación, fueron los de los artistas y van a ser los últimos que salgan de la pandemia. Entonces, bueno, este derecho entiendo que es fundamental y sí quería dejar apuntado que en ese sentido la ley panameña ya cumple sobradamente, porque el artículo 123 de la Ley de Derecho de Autor del 2012 reconoce al artista toda una serie de derechos exclusivos que son exactamente los mismos que reconoce Beijing entre los artículos 6 a 11, pero luego el artículo 124 te dice que no obstante cualquier cesión o transferencia de estos derechos a favor del productor, deja intacto el derecho inalienable e irrenunciable del artista a recibir una remuneración equitativa por parte de quien lleve a cabo este tipo de o estos actos de explotación. Con lo cual, la posición nuestra es esa, es una posición que no solo la estamos apoyando digamos, o promoviendo en conexión con el Tratado de Beijing, sino con los debates que se están produciendo actualmente en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la OMPI, al hilo de la propuesta que presentó el GRULAC en el año 2015 y más recientemente en el seno de la Unión Europea con ocasión de la Directiva de Derecho de Autor en el mercado digital el año pasado. Básicamente eso es todo. Muchas gracias, José María. Y la verdad es que el tema da para más. Nos han fijado una hora, estamos a punto de cumplirla. Tenemos una pregunta que voy a, en respeto a quien nos pregunta por acá, que además es Yanis. Me da mucho gusto saludarla y a cualquiera de nuestros tres panelistas que quiera contestarla, o si quieren los tres, y después les pediría una brevísima conclusión para salir de este panel. La pregunta de Yanis es, ¿por qué creen ustedes que los países de América Latina son los que menos han ratificado este tratado, cuando en materia de interpretación, tanto musical como audiovisual, estamos apostando a mejorar y aumentar los contenidos y por ende las interpretaciones? Yo creo que es una cuestión de compromiso. Creo que los gobiernos tienen que tomar el compromiso. Primero, los artistas audiovisuales, ya que estamos en esto, tanto los gestuales como los sonoros, tenemos que dar un mensaje unitario. Cuando yo traía a colación lo de la ley Fanny-Mickey, viene al respecto de la pregunta que hacen, ¿por qué los países? Pues yo creo que es una cuestión de compromiso y de que las entidades de gestión y los artistas representados por sus entidades tienen que dar un mensaje unitario. Es importantísimo que el derecho exclusivo, cuando se cede al productor, se convierta en un derecho de remuneración, porque de lo que se trata, de gestión colectiva, por supuesto, porque la gestión colectiva no es ninguna imposición, es la única manera más acertada y adecuada de llevar a cabo una remuneración para un colectivo. Entonces, ese derecho se tiene que constituir en un derecho de remuneración para que pueda compensar de manera efectiva el trabajo del que disfruta la gente. Entonces, en este sentido, tenemos que lanzar un mensaje de compromiso a los gobiernos. Ustedes tienen que proteger a sus artistas y sus artistas interrelacionarse y tener la reciprocidad con los demás.
porque esa es la única manera de que los artistas puedan vivir de su trabajo y puedan hacer un capital para el futuro, puesto que es una vida muy arriesgada y no tiene una seguridad garantizada en casi ningún país, en muy pocos de Europa también, para el futuro. Por tanto, ¿por qué? Yo creo que es una cuestión de compromiso y me parece que las entidades de gestión tenemos que trabajar mucho en este sentido para darles un mensaje unitario de que el derecho a remuneración lo que garantiza es una remuneración efectiva por la utilización de nuestro trabajo. Muchas gracias, maestro. José María, para cerrar, 2 minutos. A la misma pregunta que estabas planteando, ¿verdad? De por qué creemos que... O bien con lo que quiera cerrar. No, perfecto. Lo digo, nosotros desde Latinartis llevamos ya muchos años, como bien ha comentado Heidi al principio de su intervención, trabajando muy estrechamente con determinados gobiernos en América Latina, y ha habido unos países en los que ha ido más rápido, en otros que ha ido más lento. En mi opinión personal, yo lo que me he encontrado es con una tremenda burocracia en muchos casos. En otros casos ha habido sencillamente mala suerte. Por ejemplo, en Colombia, no sé si eran 4 o 5 lecturas en el Parlamento, se llegó a la última lectura, ya estaba todo preparado para que el tratado fuese ratificado y por un error de la imprenta del boletín de las Cortes o del Parlamento se volvió al inicio, con lo cual ahí se perdió. Sé que en Ecuador se está trabajando en ello. Guatemala estaba interesado en ello, están trabajando en ello. México está trabajando en ello, incluso Brasil ya ha mostrado interés por por la ratificación del Tratado de Beijing, y hay otros países como por ejemplo Argentina que también están empezando a trabajar en ello. Yo vuelvo a lo que comentaba Heidi, es que en América Latina la mayor parte de los países ya cumplen con el estándar de Beijing. Sí que es cierto, y esto es innegable, y no decirlo sería ocultar negar la realidad, y es que hay cierto miedo a que la ratificación del Tratado de Beijing al final beneficie a la todopoderosa industria estadounidense y que se produzca un flujo de pagos hacia el norte. Lo que ocurre es que si leemos con atención el artículo 4 del tratado, en el que se establece, sí, efectivamente, una obligación de trato nacional, pero la obligación de trato nacional está limitada a los derechos exclusivos, no a los derechos de remuneración. Con lo cual yo no veo ese miedo a que haya un flujo excesivo de pagos a los Estados Unidos. Pero ese miedo está ahí y creo que merece la pena destacarlo. Pero así todo, en conclusión, yo te diría que en los próximos 3 años yo creo que la inmensa mayoría de los países de América Latina habrán ratificado el Tratado de Beijing, salvo que Heidi tenga otra información. Heidi, bueno, México lo ha firmado, pero no lo ha ratificado aún. Sí, pero bueno, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Meyer, está muy activo para lograr esta ratificación. Entonces, Heidi, así como abriste, tendrás el honor de cerrar este panel. Sí, a ver, no creo que pueda agregar mucho más de lo que ya Luis y José María han dicho, pero simplemente lo que observamos es que América Latina no está lejos de otros países, en el sentido de que, a ver, ratificar un tratado también es una cuestión de agenda política, ¿no? Es decir, hay temas que lamentablemente toman prioridad, y en las agendas legislativas de los congresos, pues el procedimiento de ratificación se ralentiza. Pero yo creo que este precedente que tiene América Latina de ser la única región en el mundo que ha ratificado en bloque el convenio de Berna, es decir, no hay ninguna otra región del mundo en desarrollo que tenga en bloque la ratificación de Berna, por ejemplo, pero teniendo, por ejemplo, para el WST y el WPPT, casi todos sus países, de los 19, son 15 países que ya han ratificado los tratados de Internet. No es mucho, digamos, la gran diferencia que puede hacer el traer o acoger este tratado dentro del marco jurídico internacional. Pero yo creo que es muy importante lo que acota Luis, y con esto yo quiero dejar un mensaje, digamos, aquellos que tienen el control, es decir, ustedes no pueden de alguna manera controlar lo que pueden ser las agendas políticas en los congresos, pero para mí es muy importante que los artistas y todas las organizaciones hablen con una sola voz. Y si no lo hacen, alguien con intereses totalmente distintos, y ya lo mencionaba en algún momento José María, con intereses diferentes,
tratará de minimizar los efectos beneficiosos de este tratado para el colectivo y hará lo que tiene que hacer en su lugar. Así que yo creo que es muy importante que todos los artistas hablen con una sola voz y hagan el lobby necesario para que estas agendas políticas en los países puedan moverse y puedan lograr la ratificación, que digamos es una primera etapa digamos, de hacer realidad este tratado. Los trabajos, el trabajo arduo que tienen que hacer las sociedades de gestión colectiva, perdón, los sindicatos, no para, es decir, es una cuestión sin fin, pero yo creo que ese es el derecho de autor, y ese es el derecho de los artistas, ¿no? No es una cuestión puntual, es un proceso y es una vida, es una vivencia. Así que yo de verdad que doy la oportunidad nuevamente por esta, doy las gracias por esta oportunidad ofrecida de poder ofrecer nuestro entusiasmo, mostrarle nuestro entusiasmo de parte de la OMPI, el apoyo que le queremos brindar a Panamá para que logre la ratificación efectiva del Tratado de Beijing. Pues muchas gracias a los tres, estamos ya fuera de tiempo, pero definitivamente el mensaje de Heidi, me quiero quedar con ese, es la fuerza de la unión, lo que va a lograr en nuestros países que se logre la ratificación de este tratado en beneficio de todos los artistas, intérpretes y ejecutantes de la región y del mundo. Si no se unen, difícilmente podrán dar estas muchas otras batallas. Entonces, gracias José María, gracias maestro Cobos, Eduardo, cedo la palabra a la cámara porque seguramente ya nos van a cortar. Gracias a Panamá. Muchas gracias a María Fernanda y a todos los panelistas. En este momento termina este tan importante panel que nos ha ilustrado tanto y actualizado sobre este tema. Yo quisiera aprovechar para decirles que terminado el siguiente panel, que es el sexto panel, podrán hacer preguntas, dejarlas en el chat, porque tenemos un periodo de 12 a 12:30, creo que tenemos para... Bueno, hay un periodo después de las 12 para unos 15 minutos de preguntas que pueden hacer al chat, tanto de este panel como la conferencia que viene ahora del doctor Javier Díaz de Olarte y seguidamente el panel 6. Pueden hacer preguntas de todo eso. Bueno, con eso terminamos y entramos a la fase de transición que viene ahora para la conferencia siguiente. Chao, gracias. Gracias a todos.